Amin Maalouf, en un reciente libro, el último publicado, viene a decir que las ideologías pasan y las religiones permanecen. Creo que esta frase podría resumir en parte las tensiones que se ocultan en el debate profundo al que quiere responder este libro entre interrogantes Dios a la vista. Nos encontramos con un hecho que evidentemente está dando que hablar. Frente al anuncio moderno de la tesis de la secularización, que afirmaba que a más modernización terminaría desapareciendo definitivamente la religión, no solamente recluida al ámbito de lo privado, que sería una tesis suave, sino la tesis fuerte que afirmaría que realmente la religión terminaría desapareciendo. Porque, en definitiva, el discurso moderno del racionalismo, el progresismo y el cientismo terminarían por hacer absolutamente prescindible e irrelevante la hipótesis Dios. Frente a este anuncio, y tras el anuncio de la muerte de Dios enfático de Nietzsche, nos hemos encontrado, contra todo pronóstico, justamente con el revival de lo religioso, con el retorno de Dios así llamado, con la revancha de Dios, que Keppel ha popularizado de modo periodístico, y con el retorno de lo religioso de nuevo a una sociedad que hoy llamamos ya, en frase de Habermas, la sociedad post-secular. Esto nos obliga, cuando menos, a repensar la tesis clásica de la secularización. Hoy está de moda, en círculos sobre todo anglosajones, rethinking secularization, volver a pensar la secularización. ¿Por qué? Pues por una serie de fenómenos muy curiosos que me gustaría subrayar y que están en el fondo del debate que explica el porqué de las cuestiones que se tratan en este libro, al que han sido convocados, como podrá ver el lector, filósofos y filósofas pues muy relevantes del panorama hispano. No están todos los que podrían haber sido, algunos se han disculpado por motivos personales, otros no han podido por otras circunstancias profesionales o no era el momento, pero en cualquier caso la representación es buena. Y ya es un mérito del libro, que es una especie de coreografía ideológica en la que desde sensibilidades muy diferentes, desde ateos, agnósticos, creyentes, pero todos filósofos y filósofas que desde el rigor intelectual intentan dar respuesta a algunas de las múltiples cuestiones que se enlazan en esta pretendida recuperación de lo religioso o revalidación de lo religioso en una sociedad que cuando menos moderna está en crisis y globalmente se presenta con estímulos nuevos altamente comprometedores y retadores para la mentalidad secularista. ¿A qué hechos me refiero que están dando que pensar realmente en torno de nuevo a la religión, a la cuestión religiosa, a la cuestión de Dios? Me gustaría subrayar al menos sociológicamente algún aspecto que por periodístico no deja de ser justamente más novedoso, más interesante. Y es que aparecieran no hace mucho, y está en el origen prácticamente del libro, de la idea del libro, del proyecto, los autobuses ateos que decían probablemente Dios no existe, disfruta la vida, más o menos quiero recordar eso. Que era, bueno, autobuses parece que subvencionados, digamos, por alguna militancia atea, detrás de las cuales parece que estaba Dawkins y algunos intelectuales científicos sajones. Que Dawkins, Hitchens, Dennett, algunos teóricos, digamos, filósofos científicos militantemente ateos, hayan vuelto a la contraofensiva y han vuelto a estar de nuevo en el candelero y se hayan visto la necesidad de publicitarse y de publicitar de nuevo el ateísmo, parece que contradice la tesis de que no va de soi, parece lógico, no es una inferencia lógica necesaria que ser modernos implique ser ateos. Esto cuando menos es provocador. Claro, pero esto tampoco da la victoria definitiva ni pírrica a la religión sobre la razón, que podría ser, digamos, la respuesta o la tentación más fácil. Es decir, ¿con esto han ganado las religiones? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque tampoco la modernidad ha sido en vano. Y la crítica de la religión ha sido, cuando ha sido honesta, ha sido muy útil, muy eficaz y muy necesaria. Entonces, no es ni triunfo de la religión ni triunfo del secularismo. Entonces, ¿qué queda? Y yo creo que quedan al menos una serie de datos importantes que están sobre la mesa de la discusión filosófica, sociológica, incluso identitaria, psicológica también, y política sobre todo al final. Sociológicamente yo subrayaría el hecho de que vivimos en un mundo global.
la globalización ha aportado elementos muy novedosos para adquirir conciencia nueva de un estar en el mundo diferente a como se ha estado hasta ahora. Es decir, el mundo es moderno, pero no es necesariamente occidental, o no debe ser necesariamente occidental. Ese es un dato importante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, digamos, en el foro global en el que estamos ya todos incluidos, es probable que Occidente sea menos Occidente porque es más global, y es probable también que las demás culturas sean occidentales porque justamente también son globales. Esto no es una paradoja, esto es una imbricación permanente entre todas las culturas, razas e identidades que nos permite ser algo distinto de lo que hemos sido hasta ahora. No quiero seguir por esta línea, sino volver a rescatar el discurso primero, y es: la globalización nos pone ante un hecho que es la pluralidad de voces, la pluralidad de identidades en el foro del diálogo mundial. Estamos en una época, por tanto, postcolonial. El postcolonialismo lo que ha permitido es que las antiguas colonias, los países emergentes son un dato evidente de esto, estén en la escena pública, se presenten con voz, pero además aportando algo que nosotros creíamos haber resuelto, y es la identidad religiosa, también dentro de la identidad cultural de estas determinadas formas específicas de sentirse y de saberse humanos, ¿no? Claro, la inmigración, por ejemplo, ha aportado en Occidente, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa, elementos nuevos que nos hacen pensar que no estábamos acostumbrados realmente a un pluralismo de facto, sí de jure, en el reconocimiento de las libertades de todo el mundo a expresarse y a serse, pero no de hecho, es decir, no habíamos convivido con un pluralismo real y mucho menos con un pluralismo religioso en la modernidad. ¿Esto qué había hecho? Pues que el pluralismo religioso se centrara simplemente a variantes confesionales dentro del propio cristianismo, lo cual terminó siendo en el fondo políticamente la aceptación por parte de las distintas nacionalidades de religiones nacionales, o protestantes o católicos, pero no realmente la experiencia real de un pluralismo vivido, sobre todo con tradiciones culturales que provenían de otros orígenes y de otras sensibilidades. Bien, este hecho ya es suficiente como para que podamos concluir a nivel global, como dicen los teóricos, y en el libro aparece reflejado en varios momentos también, que nos tenemos que acostumbrar al hecho de que tenemos que vivir en el futuro con las religiones. Las religiones van a pervivir. Eso lo constata incluso los ateos, incluso los agnósticos. Es decir, la religión es resistente. Y es resistente no solamente en sus versiones más fundamentalistas, que son las más fáciles de ver, sino también en la fluidificación de lo religioso y las metamorfosis que lo religioso es capaz de operar adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Con ese factor de metamorfosis de los religiosos no había contado tanto el fenómeno secularista, que se enfrenta más fácilmente, como todos los extremos probablemente, se enfrenta más fácilmente con el fundamentalismo, con el que tiene un diálogo fácil, pero no con estas otras formas fluidas, más mestizas, más extrañas de presencia, ¿no? Entonces, nos encontramos con que la inmigración nos ha traído a nuestro terreno la convivencia necesaria con el otro, con lo extranjero, con lo diferente y con lo religiosamente realmente diferente. Y esta experiencia no la teníamos probablemente hasta ahora, de un modo tan inmediato, tan primario, ¿no? Pero hay más. Filosóficamente hablando, no solamente vemos el hecho real de que nos encontramos con el pluralismo de facto, sino que además nos encontramos con la crisis añadida de lo que hemos llamado la crisis de la razón, la crisis de la idea de verdad, la crisis de la idea de fundamento, es decir, en el que llevamos pues más o menos dos siglos y medio, pero que a partir sobre todo de Nietzsche, Heidegger, en fin, una corriente más hermenéutica ha puesto suficientemente en cuestión. Pero no solamente eso, otros muchos factores, la crisis también de la idea de progreso, la crisis de las ideologías, y la crisis, en última instancia, también de la ciencia. La ciencia como método científico al final sabe que no da nunca con una verdad definitiva de las cosas, no consta de un fundamento último y ni siquiera puede definir, en última instancia, qué sea eso de la realidad. Claro, nos encontramos con la herida puesta en el mismo centro de lo que es la razón occidental. Y una razón que se pretendía por el racionalismo fundacionalista, es decir, que era capaz de encontrar la razón última de las cosas, el fundamento último de las cosas, porque se creía que a través, o bien primero de la razón y después de la ciencia y el método científico, se podría dar con la esencia, con la naturaleza intrínseca de las cosas. Pero si la realidad, desde el punto de vista científico, incluso desde la nueva metodología científica, sobre todo después de Popper, Kuhn, etc., Lakatos, Feyerabend, y si la nueva ciencia postmoderna despide definitivamente la idea de la verdad sustantiva, la verdad material, en fin, ¿qué nos queda, no? ¿Desde dónde dialogamos y con qué pretensiones de universalidad, de incondicionalidad, de verdad podemos hablar
con discursos que nos vienen de otras partes, de otras sensibilidades, de otras historias y de otras tradiciones. Y nos encontramos entonces con un elemento de que frente al pluralismo nosotros no somos ya dogmáticos. Quiere decir, nuestro discurso racional hoy mismo, desde la ciencia, desde el racionalismo, etcétera, no podemos entendernos mucho en esto ahora mismo, pero en el libro habrá muestras suficientes de estos argumentos y otros más. Nos quedamos con probablemente tres palabras claves que serían antifundamentalismo en los ámbitos de la racionalidad. Si nadie puede pretender para sí la candidatura exclusiva a lo que pueda ser eso que llamamos verdad. Segundo, el pluralismo, pero el pluralismo incluso metodológico. Es decir, ningún científico serio diría que puede excluir a priori ni a posteriori metodologías nuevas dentro del ámbito de la ciencia, que no existe una cosa única llamada ciencia, sino que en la ciencia se mezclan muchísimos factores, muchísimos elementos, y es un producto, es un constructo cultural como otro más, como otros muchos, como también la religión. Y el falibilismo. Falibilismo lo que quiere decir después de Popper es justamente eso, que la ciencia progresa no verificando verdad, sino falsando errores. Y esto es una lección de humildad para el propio discurso científico que pretendía haberse convertido en el sustituto de la razón teórica y, a su vez, en el sustituto de la religión antigua. Es decir, si debía haber alguna verdad, esa verdad debía ser definitivamente la verdad de la ciencia que el método científico ponía en evidencia. Pero todo este discurso se ha desmoronado, o si se ha desmoronado al menos está en crisis y está en cuestión. Y al estar en cuestión también tiene una traducción político-social, que es el tercer elemento al que me quiero referir. Que sería, visto desde el ámbito de la política, nos encontramos con que por ahora la forma de convivencia política que saludamos todos como la menos mala, al menos, también dentro de este falibilismo general y de esta humildad intelectual que nos debe caracterizar en este siglo XXI, pues nos encontramos con la democracia como forma de convivencia política. Claro, pero curiosamente lo esencial de la democracia es el pluralismo. Y el pluralismo significa justamente el derecho al disenso. Y la democracia, suelo repetir yo muchas veces, es la institucionalización del disenso. Institucionalizar el disenso significa el derecho de todos a tener voz y el derecho a sabernos, a sentirnos y a decirnos diferentes. Claro, si esto se consagra como forma de praxis política y además como la idea de bien político, estamos ya cuestionando la idea de la verdad y traduciéndola o retraduciéndola para que tenga algún sentido a ideas de solidaridad, a ideas de tolerancia, a ideas de respeto, que en el ámbito de la religión tiene ya tradiciones antiguas, sobre todo en el mundo cristiano, con las ideas de que el amor es la ley última, sobre el dogma, por ejemplo. La solidaridad prima o debiera primar, como dice Rorty, sobre la objetividad. Y así podríamos sacar consecuencias o ecuaciones dualistas por contraponer un concepto, digamos, muy intelectualista, muy racionalista de entender la vida, entender al ser humano, y un concepto mucho más pragmático, democrático, de entender la vida también. Si la democracia se caracteriza justamente por la pluralidad o por el pluralismo, nos encontraríamos con un problema fuerte que es el que detecta Jürgen Habermas, que es quien detrás de todos los artículos y colaboraciones de este libro parece estar aleteando. Habermas plantea lo que él llama el dilema de Böckenförde, que es un dilema antiguo en el que dice que viene a suponer que la democracia presupone unos principios que no puede imponer. Claro, está apelando a un intangible que debiera sustituir aquella idea antigua de que las sociedades se mantienen unidas en torno a una concepción compartida, pero que en una sociedad pluralizada, globalizada y democrática no debe suponerse ya. Y si ha de suponerse, ¿dónde encontrar esas raíces que no se pueden imponer justamente porque sería una contradicción en los términos si partimos de una sociedad que de base ya es plural en sus planteamientos y que además parte de pluralidad de bases, no solamente de bases, sino que hay bases diferentes para establecer el mismo discurso de lo político. Y si democracia es deliberación y debe ser participativa,
cómo construir lo político desde la pura diferencia, desde el pluralismo más radical y desde el pluralismo más reconocido. Habermas analiza este hecho y ha provocado muchísimo, porque Habermas sabemos que por su tradición antigua era agnóstico, es agnóstico, así se confiesa él, y se le ha acusado de que a la vejez viruelas, es decir, que parece que se hubiera hecho piadoso y se hubiera convertido a la religión después de sus diálogos intensos con el Papa Ratzinger antiguo, y parece que se está acercando, para la mentalidad más secularista, más atea, agnóstica, se está acercando peligrosamente a posturas religiosas. Entonces, para salir al paso de esta acusación, suele decir, dice, me he hecho mayor, pero no me he hecho piadoso, dice, para no asustar a su feligresía. Y sigue su discurso de un modo muy inteligente, porque realmente es un hombre muy provocador, sobre todo como hombre libre pensador es libre, sobre todo es libre, y no está condicionado ya en sus años a tener que defender banderías de nadie. Y entonces dice, hay problemas muy serios en los que vive la democracia, problemas muy serios. Se está agotando la democracia porque no tiene discurso que se pueda compartir. Entonces, el agotamiento no solamente es un agotamiento de la ideología misma, sino es el agotamiento de la idea de patriotismo, por ejemplo, el agotamiento de la idea de identidad, el agotamiento de la idea de pertenencia, el agotamiento de grandes valores que la democracia no ha sabido traducir en el proceso de secularización, no ha sabido traducir todavía del lenguaje religioso al lenguaje laico. Entre ellos, por ejemplo, palabras mágicas como son solidaridad, o son reconciliación, o son perdón, o gratuidad, o sacrificio, o entrega, otras muchas palabras que dicen que en el lenguaje religioso, o dignidad, sin más, han tenido digamos, un discurso sólido, simbólico, eso sí, pero muy sólido y muy emocional, pero que no hubiéramos sido capaces de trasladar todavía al discurso laico que debiera ser la patria común de los lenguajes hablados, es decir, en el espacio deliberativo público. Entonces, él parte por decir, y quizá estamos ya en una época que habría que decir que es distinta, que vivimos en una época ya que no es secular, estrictamente secular, sino que viviríamos ya en una época, en una sociedad post-secular. ¿Qué entiende él por el término post-secular? Yo suelo distinguir tres aspectos rápidos. Uno, primero, que como hecho hay que reconocer la pervivencia de las religiones. Primero, porque las religiones no se han ido, no vuelven porque se hayan ido, sino que están porque siempre han estado. Y en un mundo global se visibilizan todavía muchísimo más. Ciertamente que no siempre por la parte, digamos, positiva, los fundamentalismos no son la mejor versión de lo religioso, sino que también por otros muchos aspectos en los que aparece la visibilización de lo religioso, no menos importante es las telecomunicaciones, es decir, la era digital en la que vivimos y la sociedad web, red, en la que, digamos, también lo religioso, como otra manifestación cultural más, está presente como nunca también en los medios y se puede utilizar bien para proselitismo o bien para exhibición de las propias creencias o de las propias identidades religiosas. Es decir, eso también es otro fenómeno que está ahí de un modo muy palpable y que no se puede tampoco arrinconar. Entonces dice, el hecho de que las religiones perviven es manifiesto, y eso solamente el hecho sociológico, de que las religiones, no solamente por la visibilización de los medios y la presencia social que eso supone, también por el hecho de los conflictos que suelen tener una etiqueta o un apellido religioso en el mundo. También porque en las zonas ateas, tradicionalmente hacia los estados ateos, como ha sido, por ejemplo, la antigua URSS, la antigua Unión Soviética, ha vuelto la creencia religiosa, ha vuelto la religión católica, o sea, la religión, perdón, cristiana ortodoxa. En China han vuelto las sectas, se vuelve otra vez al movimiento religioso. Es decir, hay una recuperación en Latinoamérica, crecen los movimientos evangélicos a un ritmo exponencial. En Estados Unidos, con la entrada de hispanos, etcétera, crece el catolicismo también de un modo exponencial. Estados Unidos es un caso, siempre el caso especial ha sido siempre a la filosofía y a la tesis de la secularización, en el sentido de que Estados Unidos ha sido un país siempre oficialmente laico, pero socialmente muy creyente. Entonces, es decir, estas son cosas que vuelven a llamar la atención y que nos vuelven a desmentir una vez más la tesis de la secularización. Entonces, Habermas viene a decir, este hecho hay que reconocerlo, es decir, a fuer de sinceros y a fuer de honestos intelectualmente hablando y como buen sociólogo que es, dicen, yo no puedo negar que esto es evidente, que esto es así. Y este solo hecho ya falsa, como se dice en términos popperianos en filosofía de la ciencia, es decir, hace falsa la afirmación antigua de la secularización de que la religión terminaría desapareciendo a fuerza de los procesos de racionalización y de modernización de la sociedad. Y entonces dicen, modernización no significa necesariamente, de hecho no se ha cumplido el diagnóstico, no significa ocaso definitivo de la religión. Eso como hecho. Pero yo distingo otro nivel, dice, que sería el nivel del valor. Dice, pero estamos ya en unas circunstancias y que incluso
en la ausencia de discursos y motivaciones, sobre todo emociones y motivaciones que animen la acción política y animen la solidaridad y animen el sentido del patriotismo constitucional que él propone más de una vez, hace falta algo más. Y ese algo más, dice él en un momento en unas conferencias que tuvo en München, en Múnich, con la Universidad de la Hochschule für Philosophie, con los jesuitas, tuvo un debate hace tiempo también que apareció en un libro, y hablaba de das, was uns fehlt, eso que nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué es eso que nos falta que hace que vivimos en una fragmentación permanente y que la construcción de lo democrático esté exigiendo y esté demandando para poder hacer posible justamente el respeto y la convivencia plural de todos? Entonces, ahí propone, dice, igual tenemos que volver, ¿por qué no?, dice él, al diálogo otra vez con las religiones. Claro, esto es una propuesta muy escandalosa desde el punto de vista de los ateos tradicionales o de los agnósticos tradicionales. Dice, pero ¿qué es lo que había que aprender de la religión? Si la religión al final es pura irracionalidad, es una enfermedad patológica o sin madurez o sin infantilismo, es decir, que habríamos de aprender del discurso religioso y menos de la praxis religiosa y menos de las instituciones religiosas, evidentemente, sobre todo a tenor de la experiencia histórica. Y sin embargo, Habermas yo creo que es atrevido, persigue, está convencido todavía de que la verdad como horizonte es posible y que las pretensiones de verdad no están solo en una parte, no están solo en el discurso secularista laico, sino que también pueden estar en otros depósitos de buenos argumentos. Sobre todo atendiendo a que vivimos ya en el pensamiento crítico, autocrítico occidental y en un pensamiento post-metafísico. Entonces dice, bueno, ¿por qué no salir a buscar razones fuera también? Y cuando se pone en este diálogo, él propone justamente eso. Descubre que analizando la historia propia de la razón occidental, dice, ya desde el origen de los griegos, ya después en la modernidad, no es pensable el discurso ni siquiera secularizador, si no es bajo los presupuestos de unas raíces religiosas que están en el fondo. Claro, dice, la propia historia autocrítica de la racionalidad y del racionalismo y del secularismo debiera hacer ver que en el origen ya ab initio, desde el principio, hay un parto común autoilustrado o mutuamente ilustrado entre razón y creencia, o entre razón y fe, o entre razón y revelación. Esto hace decir una frase muy típica y muy socorrida y muy recurrida de Habermas, que aparece en muchos de los artículos del libro, que es recuperar el potencial semántico escondido en muchas metáforas y símbolos religiosos. Recuperarlo para el discurso político, para el discurso público y para el discurso civil. Y finalmente, este diálogo terminaría no solamente en reconocer que es un hecho, que detrás de todo también en las religiones se esconden valores que hay que poder recuperar para el discurso público, sobre todo también él menciona en algunos momentos en cuestiones éticas relevantes, parece que al no haber una razón civil que pueda determinar o sentenciar, digamos, un argumento definitivo para decir el status questionis o definir la verdad de las cosas, pongamos por caso el aborto, la eutanasia, en fin, cuestiones éticas relevantes, tenemos que escuchar también. Y las religiones, los discursos, las tradiciones religiosas aportan argumentos que son dignos de ser tenidos en cuenta porque animan el debate, animan la discusión y aportan puntos de vista que no son estrictamente laicos o secularistas. Bueno, entonces el tercer nivel sería entonces, si esto es así, y vivimos en un pensamiento posmetafísico donde la propia razón ilustrada tiene que autocriticarse y entrar en un proceso de autorrevisión. El nivel tercero sería incluso el nivel del ideal. Y él propone, si no queremos perder de vista el ideal democrático, si queremos seguir apostando por la democracia como la forma de la convivencia en tolerancia y en respeto de lo plural, tendríamos, él propone, que recuperar dentro de la forma del discurso el principio de simetría exigible tanto para las mentalidades secularistas como para las mentalidades creyentes, si se quiere convivir en una democracia. El principio de simetría quiere decir, yo no puedo pedir a nadie que no sea antifundamentalista si el principio antifundamentalista no me lo he aplicado a mí mismo. A mí esto me parece sumamente relevante porque esto sí que está dando pie a formas de debate intenso, muy amable, frente al ateísmo, digamos, más beligerante, más militante y más agresivo, en parte también, e incluso despectivo respecto a otras formas religiosas de entender la vida, se va imponiendo también, numéricamente, digo, por el número de voces y por la relevancia de las mismas, al debate, digamos, internacional
sobre la presencia pública de lo religioso. Eagleton, por ejemplo, es muy interesante también, que en donde dice en un momento Reason, Faith and Revolution, creo que está como razón, fe y revolución. Es un marxista convencido, un cínico y un irónico muy interesante, muy lúcido, muy sarcástico y muy descreído, pero por otra parte no reniega, digamos, de su formación cristiana originaria irlandesa, en la que dice ha descubierto muchas de las raíces fundamentales del marxismo. Es decir, entonces, recuperar, digamos, el diálogo religioso significa para él no caer, digamos, como dice, en las torpezas de pensar que la religión se puede despreciar, sino que la religión hay que descifrarla inteligentemente y pacientemente. ¿Por qué? Porque quizá en el discurso religioso se esconde algo que la razón no ha terminado de agotar del todo, ¿no? Marcel Rocher, por ejemplo, Luc Ferry, incluso Onfray, siendo ateos todos ellos, Comte Sponville, estoy hablando de una tradición francesa reciente, se están sumando a este diálogo y sí que están aportando algo fundamental, diciendo como que en la religión se esconde una dimensión antropológica profunda que la razón no ha agotado del todo. Es decir, y si vuelve la religión, vuelve por algo. Entonces habrá que descubrir qué es ese algo a lo que responde la religión y que no ha sabido responder la modernidad. Porque no vale ya solamente el discurso fácil de decir que todos los males provienen de la religión y que todas las soluciones provienen de la razón. Hoy, en un mundo posmoderno, cada vez estamos más convencidos de que, bueno, ni todos los males provienen de la religión, ni todas las soluciones provienen de la razón. Y este es el tenor del debate. Por ahí discurre, y yo creo que Habermas tiene el acierto de que pone a discutir sensibilidades diferentes, pero con un argumento inteligente en común, que es preguntarnos, ¿puede que la religión esconda algo interesante y que todavía no hemos agotado?